Bien, luego se vincula con, bueno, está bien, no tiene que ver con un saber hacer. Hasta acá podríamos decir es una selección, un recorte, un montaje, bueno. Pero, ¿qué pasa? ¿No? Y acá viene todo su vínculo con la teoría, con la filosofía analítica. Dice, la diferencia entre una acción básica y un mero movimiento corporal tiene muchos paralelismos con las diferencias entre obra de arte y mera cosa, ¿no? Pensemos en la danza contemporánea. De suerte que aquella pregunta sustractiva de antes nos serviría ahora para preguntarnos qué es lo que queda cuando aquel cuadrado rojo le sustraemos el cuadrado rojo del lienzo. Y uno está tentado a decir, y en esto lo toma a Wittgenstein, un filósofo del lenguaje, que no queda nada, que el cuadrado rojo es solo ese cuadrado rojo del lienzo, o más portentosamente, que la obra de arte no es más que el material de que está hecha, ¿no? Bueno, ahí pusimos una tensión, ¿no? Pero difícil, ¿no? Que esta verosímil teoría, porque es creíble, sobreviva el ejemplo de un simple cuadrado rojo de lienzo en que subyace, y ahí los ejemplos que él ponía, dice. Entonces, acá aparece uno de los problemas que él recupera de Duchamp y una observación que dice él, bueno, el problema es que parecería que necesita una objetualidad, un ser presente. Ocupar un tiempo y espacio, o ocupar un espacio, o ocupar un tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? Una acción sería un recorte de tiempo que va a ocupar esa obra, puede ser, ¿no? Sin necesidad de que se tenga una materialidad, pero que incluso, y eso se lo agregamos en todo lo que es la estética de archivo, se sabe que requiere ser, lo que necesitamos es archivarlo, es documentarlo. Entonces también aparece en aparece una nueva problemática. Pero en esta cuestión me parecía interesante recuperar la crítica que él va a hacer a las teorías institucionales, ¿no? Frente a cuanto manual anda dando vuelta, que en muchos manuales sintetizan diciendo que, no sé dónde lo leyeron, pero él mismo se encarga de decirlo, o sea que, bueno, que dicen que Danto es un filósofo dentro de la estética institucionalista. ¿Perdón? Y cito a Danto, ¿no? Que dice, la teoría institucional del arte, aun cuando puede dar cuenta de por qué la obra, como la fuente de Duchamp, deja sin explicar, y acá está su posición, que no es institucionalista, les digo porque hay varias personas que no quieren, se niegan a leer los textos de autores, entonces recurren a manuales. En vez de confiar en la propia lectura, confían en lo que dice algún autor de autoridad y terminan memorizando eso, ¿no? Porque como no lo construyeron a ese pensamiento, no les queda otro camino que ese. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es negar eso y directamente construir su propio pensamiento, ¿no? Entonces, ustedes cuando leen directamente al autor no pueden decir que es institucionalista, porque dice, deja sin explicación por qué ese urinario en particular ha sido objeto de tan espectacular promoción. Mientras los otros urinarios, iguales a él en todo, permanecen en una categoría ontológicamente inferior, ¿no? Es decir, ¿qué tiene de distinto? ¿Por qué no se le ocurrió a ningún, si es el museo, si es la institución la que lo consagra, por qué directamente acá abrimos mañana un museo de arte, compramos un urinario, le ponemos la fuente, ponemos Duchamp y decimos que tenemos un urinario de Duchamp, si es la institución la que lo consolida, ¿no? ¿Qué tiene de distinto? Y ustedes van a decir, bueno, pero no hay nada en la hechura que lo haga distinto. Bien, no hay nada en el objeto, en las dimensiones del objeto, o en las características intrínsecas de ese objeto que lo haga
ser considerado obra de arte. Dice, lo cual nos deja con dos objetos, por lo demás indiscernibles. Uno que es una obra de arte y otro que no lo es. Pero ahí está cuando él se rompe la cabeza. Dice, yo tengo este urinario de la ferretería y este urinario que está en el MoMA. Este urinario lo compré por 2 mangos. Y este urinario sale millones. ¿Qué tienen de distinto? Si son lo mismo. ¿No? Esta contradicción a nivel filosófico. Porque nunca algo puede significar 2 cosas siendo lo mismo. Bueno, acá por eso se preocupa por querer definir qué es lo que es una obra de arte. Y dice, esa respuesta no me la da la teoría institucionalista. Bueno, ¿quién me la puede dar? Entonces empieza a hacer este recorrido de qué se dijo sobre la obra de arte, ¿no? Y para algunos, la obra de arte es una expresión, ¿no? Es una expresión, y eso uno lo escucha, ¿no? Generalmente en los talleres de personas, diríamos, que se inscriben, que tienen otros trabajos y que lo hacen así de modo dominguero, diríamos, los artistas domingueros, para usar un término del 19, ellos generalmente plantean, es un lugar para la expresión, deja volar tu expresión, tu sentimiento, tu emoción. Entonces, y uno diría, bueno, si es una mera expresión, ¿por qué hace pintura y no hace poesía? U otra disciplina artística, podría usar cualquier disciplina artística. Y si es mera emoción, todos tenemos emociones, lo que expresamos, cualquiera de lo que nosotros expresa puede ser considerado arte. Es más, ahora en este momento que yo estoy dando rienda libre a mis pasiones y a mis emociones con respecto al amigo Danto, podría ser considerado una obra de arte y no lo es. Entonces, ahí hay algo que lo hace distinto, ¿no? Todas estas teorías que se vinculan a esa época, que se ligan a esta tradición que viene del romanticismo, diríamos, en donde el arte es expresión de las sensaciones, del sentimiento, y que se queda en ese terreno, no me permiten dar cuenta de lo que es el arte, ¿no? No me permiten dar cuenta de por qué, volvemos al migitorio, es una obra de arte. Acá no hay ninguna expresión, podría decir Danto. Bien, entonces la otra, así, ¿no? Va a ir destruyendo todas estas teorías. La otra teoría que recupera es esta idea del espejo, de lo narcisista, ¿no? Dice, con su habitual grosería, J, porque ya J lo tenemos, este personaje que él inventó, dice, observamos un espécimen de la obra de J algo más rico. El año pasado, inspirado por las conocidas teorías del arte ya sugeridas de Platón y Shakespeare, exhibió un espejo. El mundo del arte estaba preparado para un evento de este orden y nunca se suscitó la cuestión de si era una obra de arte. Si bien la pregunta acerca de qué habilitaba al espejo para hacerlo no carece de interés filosófico. Lo chocante es que a pesar de ser una metáfora natural de la teoría del arte como imitación, la tradición que viene desde Platón, de la teoría de la mímesis, este espejo convierte la teoría al no ser en sí mismo imitación de nada. Con su habitual grosería, J insiste en que no es más que un espejo, el tópico espejo. Podría haber colgado en las paredes de la galería toda una serie de espejos alrededor, y bueno, y esta idea del espejo, de mímesis, de copia. Recuerden las vedutas, las ventanas, entonces el arte ligado a esa mímesis, a esa representación, y la tensión y la tensión que marcan, ¿no? Los movimientos que buscan poner quiebre a esta tradición en el siglo XX,
qué sé yo, Picasso, que buscaba una presentación y no una representación, ¿no? Entonces, acá parecería que la teoría de la mímesis no me permite comprender por qué el migitorio es una obra de arte, o por qué poner un espejo no sería una obra de arte, sino, dice él, un cuestionamiento de esta teoría porque si no todos los días estaríamos haciendo obras de arte cuando vemos nuestro reflejo, ¿no? Esta idea entonces y por el otro lado también, es decir, algo que duplica el mundo, ¿no? Entonces, darle al arte esta finalidad de duplicación de lo existente, pero en esa duplicación hace una cosa distinta, ¿no? Es decir, yo duplico un paisaje a partir de un lienzo, de una bidimensionalidad en una tridimensionalidad. Y si quiero, pues, lo duplico a partir de una escenografía que puedo armar, si quiero, para hacerla en la tridimensión. Pero esa duplicación de mundo, si lo quiero, lo puedo hacer a la escala real y demás, ¿qué sentido tendría? ¿No? Y ahí, entonces, cuando recupera a Hegel, porque dice, ¿cómo muere Narciso? Ustedes recuerdan el mito de Narciso, ¿no? Narciso queda tan fascinado, ¿no?, por su propia imagen revestida que le devolvía el lago, que se agacha para besarla y cae, ¿no? Entonces, esta autoconciencia del arte es la muerte del arte, diría Hegel, ¿no? Por eso recuperábamos en ese sentido, ¿no?, a Hegel. Entonces, dijimos, la teoría de la mímesis no nos permite explicar el arte contemporáneo, la teoría del arte como expresión no nos permite explicar o definir lo que es el arte en función de estas, es decir, no es un espejo, no es un espejo de la realidad, todo lo que no es, ¿no? Por el otro lado, dijimos, no tiene que ver con solamente con una materialidad, con una técnica, con un saber hacer, ¿no? Con eso no tiene solo que ver. Y no tiene características intrínsecas, ¿no? Dice, ¿por qué entonces es capaz de hacer que yo acepte un espejo como obra de arte? ¿Qué clase de predicado es una obra de arte? ¿No? ¿Qué sé yo? El migitorio es una obra de arte, sería el predicado, es una obra de arte, ¿no? Dice, quizás deberíamos volver a una clase de obra de arte más manejable del mismo tipo. Entonces dice, bueno, busquemos otra más fácil. Esta teoría también definió las distinciones entre arte y meras cosas y puede muy bien ayudarnos a comprender la naturaleza de un límite de nuestros ejemplos cruzan sin borrarlo, ¿no? Esta idea de que ya la obra de arte no tiene que ver con la objetualidad, con la materialidad, sin embargo la requiere. Hablo de materialidad en una presencia en espacio o en tiempo, o en ambas, pero, es decir, la tienen que hacer, ¿no? O sea, ustedes pueden ir con mucha idea, pero las básicas de ustedes, los talleres se aprueban presentando obra, no presentando bla, 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 ¿no? Pueden ir con mucho, generalmente pasa eso, ¿no? No hice tiempo a hacer nada, voy y le empiezo a meter fruta. Y los docentes que ya tienen muchos años de experiencia, no estoy diciendo que sean grandes, sino que le va a decir, bueno, venite con la obra hecha, venite con un boceto, venite con algo hecho, porque no me interesa, esto es, qué sé yo, pintura, grabado, escultura, ¿no? Sigo en la próxima.